¿Qué tal, estimados? En este video realizaremos un ejercicio de dinámica lineal. El ejercicio dice: en la figura se muestra un bloque de masa 48 kilogramos, es el bloque de la masa grande que está siendo afectada por esta fuerza, ¿no? Que lleva una esferilla de masa 2 kilogramos atada a una cuerda, ¿no? Entonces ahí está la cuerda y le vamos a dar un énfasis distinto a esa esferilla, la cual vamos a analizar de forma independiente acá, ¿no? Muy bien. Dice que esa esferilla está formando un ángulo θ con la vertical, ahí está nuestro ángulo. Cuando la fuerza, ya nos dan el valor de la fuerza, dice que esta fuerza tiene que ser 600 newtons para que el ángulo que forme la esferilla con la vertical sean 37 grados, ¿no? Muy bien, nos piden el valor del coeficiente que solo afecta en la superficie de abajo al bloque grande y la medida θ cuando la fuerza es 950. Obviamente, si la fuerza va a aumentar en un sentido, el ángulo va a crecer mayor a 37, ¿no? Por lógica. Perfecto, vamos a empezar agregando los pesos de cada uno de forma vertical hacia abajo, uno más chiquitito que el otro. En este caso, si jugamos con todo el sistema como si fuera un solo cuerpo, aquí estaríamos tomando en cuenta también el tema de la esferilla juntamente con toda la masa. Entonces esta masa chiquitita que son 2 kilos más esta masa que son 48, en total serían 50. Entonces el peso aquí sería 50 kilos por la gravedad 10, serían 500 newtons en total. ¿Que estaría moviendo quién? Que estaría moviendo esta fuerza, estirándole a todo ese bloque, ¿no? Entonces esta fuerza que nos están dando de dato son 600 newtons que está estirando, ¿no? A todo el sistema. Muy bien. Entonces por eso los 500 newtons, ¿no? También tenemos acá la normal, que lo vamos a graficar vertical hacia arriba, respondiendo en este caso al peso, ¿no? Entonces aquí tenemos la normal. Y por último vamos a anotar también por el tema del coeficiente de rozamiento. En esta parte de acá vamos a anotar la fricción. Muy bien. Entonces ese es el diagrama del bloque grande. Vamos con la esferita. Si vamos a anotar aquí la esferita, va a ser bastante interesante que nosotros realicemos un análisis más completo. Miren, acá que tenemos una cuerda. La cuerda va a ser de que tenga una fuerza vertical hacia arriba, sosteniendo, ¿no? Sosteniendo al peso y sobre todo al movimiento inercial que va a ir en sentido contrario al movimiento que se está provocando. Porque esta fuerza, que es bastante grande, de 600 newtons, va a provocar un movimiento drástico de todo el bloque, ¿no? De todo este bloque. Y al moverse drásticamente hacia la izquierda, la esferita no va a querer moverse por culpa de la inercia que tiene, ¿no? La primera ley de Newton. Entonces, como no va a querer moverse, el movimiento va a ser en el sentido contrario. Entonces, acá nosotros tenemos tensión de la cuerda, que la está sosteniendo. Tensión, tenemos, bueno, su peso vertical hacia abajo por la masa que tiene, que son 2 kilitos, entonces aquí su peso 20 newtons, ¿no? ¿Qué más? Y tenemos acá la fuerza inercial, que lo vamos a dibujar de color, de otro colorcito, para que tenga su valor muy importante, ¿no? Entonces aquí, esta va a ser nuestra fuerza inercial, que está haciendo de que la masita se mueva en sentido contrario. Bueno, acá la tensión vamos a tenerla que descomponer en horizontal y vertical, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una fuerza horizontal, componente horizontal de la tensión, y otra componente vertical de la tensión, ¿no? Si referimos el ángulo que tiene formado con la vertical la cuerda, sería el mismo aquí, ¿no? Aquí son los 37 grados que está formando con la vertical. Entonces acá sería tensión por coseno del ángulo, 37 por estar adyacente al ángulo, y esta pudiera cerrar el triángulo rectángulo. Entonces si subimos estaría al frente, ¿no? Está horizontal, entonces eso sería, estando al frente, tensión seno de 37. Listo, ya tenemos el diagrama de las dos masas. Lo que tenemos que hacer acá es realizar la aplicación de las leyes de Newton, ¿no? Entonces, para la masa grande tenemos que jugar en los dos ejes. Entonces, como ya hemos dibujado los dos bloques, podemos utilizar una hoja con más espacio para analizar de forma separada cada masa, ¿no?
Muy bien, entonces ahí tenemos a las masas separaditas para poder analizarlas de una forma más sencilla, ¿no? Perfecto, entonces acá vamos a tener el análisis en dos ejes, ¿no? El eje horizontal y el eje vertical. De la misma forma para esta otra masa vamos a tener el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? En el eje horizontal vamos a tener con el movimiento acá, en este sentido, movimiento, una segunda ley de Newton, ¿no? Que va a ser 600, la fuerza máxima, la que está haciendo que todo se mueva, menos la fricción, que sería acá, igual a la masa total, que serían 50 kilos, como habíamos visto, por la aceleración que va a tener, ¿no? Todo el sistema. Y en el eje Y, bueno, acción-reacción simplemente, entonces la normal tendría que ser igual al peso, que son 500 newtons, ¿no? Que ya sería como un resultado. Perfecto, eso es lo que tendríamos acá. Acá es lo importante porque lo que nos pide el ejercicio arriba, lo que nos dice el ejercicio es calcular el valor del coeficiente de rozamiento. Entonces, para calcular el coeficiente de rozamiento es muy importante que nosotros sepamos acá cuánto es la aceleración que está provocando esta fuerza de 600, ¿no? Entonces, la fricción necesita de la aceleración para despejar. Bueno, aquí no podemos encontrar la aceleración, pero seguramente esta fuerza inercial que vamos a reemplazar acá es la que nos va a permitir realizar ese cálculo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí todavía vamos a tener dos ecuaciones. Veamos. En el eje X y en el eje Y tenemos dos ecuaciones, las cuales nosotros, si tomamos en cuenta, esto es muy importante, si tomamos en cuenta en que el movimiento que va a realizar drástico, habíamos dicho, brusco, de 600 newtons a todo el sistema, va a ser de que la esfera se desfase, los 37 grados, pero una vez desfasado no se va a mover más, no es que va a seguir creciendo, sino que por esta fuerza va a mantener esos 37 grados, o sea, se va a quedar en los 37. Con esta fuerza llega a los 37 y no se mueve más. Si no se mueve más, si se mantiene en ese ángulo de desfase, entonces aquí podemos igualar simplemente las fuerzas haciendo un equilibrio. Se estaría formando un equilibrio. O sea que la fuerza inercial tendría que ser igual a la tensión seno de 37 y de la misma forma en el eje Y, tensión coseno de 37 tendría que ser igual al peso de abajo, que serían 20 newtons directamente. O sea que aquí la tensión ya podemos encontrar y conocer dividiendo simplemente el 20 sobre coseno de 37, ¿no? Nos saldría un valor redondeado de 25 newtons acá. Entonces esos 25 newtons podemos reemplazar aquí para encontrar la fuerza inercial, ¿no? Que sería entonces reemplazando acá el valor de lo que ya hemos calculado, que lo vamos a encerrar como un resultado, que sería igual a 25 seno de 37, dándonos un valor de la fuerza inercial, 15 newtons redondeado. Entonces aquí ya tenemos la fuerza inercial. ¿Y qué es para nosotros la fuerza inercial? Es la fuerza que va a provocar que la esferita cambie, ¿no?, de posición, que se desvíe de su vertical colgada. Entonces, ¿a qué se debe esto? A la aceleración que provoca esta fuerza, pero obviamente por la inercia de su propia masa. Entonces, esta fuerza inercial para nosotros, que lo habíamos colocado en rojo, esta fuerza inercial es la masa de la esferita sola por la aceleración que está provocando el movimiento acá. Y esa aceleración la tenemos también aquí, ¿no? Entonces, masa por aceleración, que va a ser igual a los 15 newtons. Entonces, la masa conocemos de la esferita, que son 2 kilos, por la aceleración igual a 15. Y de aquí estaríamos despejando tranquilamente lo que es el valor de la aceleración, que como la fuerza es tan grande, la aceleración también no se va a quedar atrás y va a ser un valor de 7.5 metros por segundo al cuadrado. Perfecto, entonces ya tenemos la aceleración que podemos reemplazar acá. Reemplazando vamos a tener entonces 600 menos fricción, que sería normal por mu,
igual a 50 por, entonces en este caso estaríamos trayendo la aceleración acá para reemplazar, que serían 7.5. Entonces acá también podemos ir reemplazando el valor de la normal que tenemos, ¿no? Como 500 por mu es igual a 50 por 7.5, que va a ser un valor de 375. Bueno, el 600 pasa a restar para despejar, lo cual nos va a quedar como menos 500 mu igual a menos 225. Y por último el 500 va a bajar a dividir, teniendo un valor de mu igual a 0.45. Muy bien, una vez calculado el coeficiente de rozamiento cinético, ahora podemos realizar el inciso B. Lo que nos pide el inciso B es la medida del ángulo para una fuerza nueva, ¿no? Antes teníamos 600 y ahora nos piden con 950. Como habíamos dicho, lógicamente el ángulo tendría que aumentar. Acá tenemos el gráfico nuevamente. Entonces el ángulo que nos piden encontrar lo vamos a llamar θ. Va a seguir en la misma posición, obviamente, para hacer una referencia y así verificar y comparar sobre todo, ¿no?, los valores. Acá entonces vamos a tener tensión por coseno de θ porque está adyacente, sigue estando adyacente, y tensión de θ, ¿no? Entonces aquí la fuerza que nosotros estamos poniendo es mucho mayor, es 950 newtons. Ojo que jugamos con el coeficiente de rozamiento que ya conocemos, la superficie no está cambiando, de 0.45, ¿no? Perfecto. Entonces las ecuaciones son las mismas. Aquí podemos igualar, ya que con este movimiento brusco el ángulo de desfase va a ser un θ que queremos saber, pero obviamente la esferita se va a desfasar, ¿no?, por el movimiento. Se va a desfasar de la vertical y va a llegar hasta cierta posición donde no se va a mover más. Entonces aquí podemos igualar las fuerzas en el eje X como lo hicimos anteriormente. Fuerza inercial es igual a tensión por seno de θ, y aquí en el eje Y vamos a anotar tensión coseno de θ, que no conocemos, igual al peso, que son 20 newtons, ¿no? Entonces de acá podemos despejar la tensión como lo hicimos también hace rato y lo reemplazamos en el otro extremo, ¿no? Entonces estamos reemplazando todo lo que es para nosotros tensión aquí, ¿no? Entonces vamos a tener la fuerza inercial igual a, en vez de tensión, 20 seno de θ sobre coseno de θ. Bueno, seno sobre coseno de θ nosotros conocemos como tangente, ¿no? Entonces podemos reemplazar aquí directamente la fuerza inercial, que conocemos como la masa de la esferita que se está desfasando, por la aceleración del sistema en el que se está moviendo todas las masas, igual a 20 veces tangente de θ, ¿no? Entonces aquí conocemos la masa, que son 2 kilos, por la aceleración que no conocemos, igual a 20 veces tangente de θ. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para encontrar θ acá, ¿no? Si bien podemos simplificar este 2 con este 20 y nos quedamos con aceleración igual a 10 tangente de θ, lo único que necesitaríamos para despejar de acá sería la aceleración. Para encontrar la aceleración, como ya no podemos más en este análisis, vamos a intentar en este del bloque entero, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Que bueno, el que gana aquí, que son los 950 newtons positivos, menos la fricción que esté en contra del movimiento, va a ser igual a la masa total, que tenemos como 50 kilos directamente, porque hemos sumado las dos masas, 48 más 2, 50 veces la aceleración, que es lo que necesitamos encontrar, ¿no?, para reemplazar después acá. Entonces, por la aceleración. Ahora, en el eje Y mantenemos la igualdad, que es la normal, igual al peso, que son 500 newtons, ¿no? Entonces esa normal ya podemos reemplazar acá. Vamos a tener entonces 950 menos normal por mu, que ya como conocemos, igual a 50 veces la aceleración. O sea que 950 menos la normal, que son 500,
por mu, que es 0.45, ya está. Hasta ahí, lo vamos a recorrer un poquito. Eso va a ser igual a 50 veces la aceleración, ¿no? Entonces ya está. Esto podemos realizar en la calculadora directamente. Entonces vamos a anotar 950 menos 500 por 0.45, ¿no? Entonces ese valor nos sale 725, todo esto, ¿no? Ojo, todo esto nos sale entonces un valor de 725 en la calculadora, igual a 50 veces la aceleración. 50 va a bajar a dividir y vamos a tener la aceleración como 14.5. Mayor, ¿no? Mayor la aceleración. Está bien porque como la fuerza ha aumentado, obviamente la aceleración también tiene que aumentar. Comparamos ahora con lo que teníamos anteriormente. La aceleración nos salía 7.5, ¿te acuerdas? Y aquí la aceleración por la fuerza, que es 950, ahora es 14.5. Ya tenemos entonces este dato, lo vamos a reemplazar acá, ¿no? Lo reemplazamos acá, la aceleración, que va a ser 14.5 veces metros por segundo. Bueno, la unidad está inmersa ahí. 10 tangente de tita para despejar el 10. Entonces esos 14.5 dividido entre 10 va a ser 1.45. Y obviamente, como cualquier función trigonométrica, el tangente viene con inversa, ¿no? Tangente menos 1 de 1.45 igual a tita. Teniendo un valor de 55 grados como respuesta. 55 grados de tita. Perfecto. Y esa es nuestra respuesta. Bueno, comparemos con lo que teníamos en el primer inciso. En el primer inciso, el mismo ejercicio nos daban un ángulo de 37 grados con los 600 newtons, ¿no? Al aumentar la fuerza a 950 newtons, entonces el ángulo también ha crecido porque se ha desfasado más por la fuerza inercial, dando un valor de 55 comparado con los 37, mucho mayor, ¿no? Perfecto, y así habríamos terminado este ejercicio. Muchas gracias.